Buenos días, amados televidentes. Reciban un cordial saludo del movimiento gnóstico cristiano Universalis Mesh, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Le damos las gracias por sintonizarnos en este domingo 17 de julio del 2016. En este domingo en el que le traemos un programa lleno de amor y lleno de conocimiento, lleno de una enseñanza, como siempre digo, de un mensaje de salvación. Esperando usted, amigo televidente, que esté despierto aquí, ahora, de instante en instante, y que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Aquí a mi derecha nos acompaña en el día de hoy el señor Francisco Ramón Sánchez. Muy buenos días a ese público, como siempre, y recordándole que también hay que recordarle que pueden llamar, que dejen esa pereza, ese miedo, porque muchos estudiantes me han dicho que cuando agarran el teléfono y quieren llamar al programa, se les tranca la voz por el miedo. Entonces, vamos a motivarnos, vamos a llamar, muchos que no pueden por ese miedo, y también para que asistan a nuestras conferencias en Villa Carolina, los miércoles, totalmente gratis, porque el programa, el horario es muy corto, y vemos que el conocimiento es muy amplio, así que aquella persona interesada puede llamarnos y ir a esa dirección. Vemos que al ego que tenemos cada uno de nosotros no les interesa este conocimiento, pero estamos aquí dando la cara, llevando esa chispa de luz a esa tiniebla de la ignorancia humana, para que después no digan, a mí no se me dijo, yo nunca lo escuché, sino que hemos buscado todos los medios, la televisión, infundirlo por todas partes el conocimiento, para que esa arca de salvación, que es el conocimiento de sí mismo, llegue a todos los seres humanos y podamos algún día conquistar esa felicidad que todos buscamos en nuestro interior. Proseguimos con nuestro programa. Bien, vamos a empezar de lleno con nuestro programa sin muchos preámbulos y iniciamos el programa del día de hoy entonces con la siguiente frase de Mahatma Gandhi, en la cual dice: la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con todo el mundo. Y vamos a entender esta frase. Lamentablemente toda la humanidad o gran parte de la humanidad no está en paz consigo misma y que ha creado guerra consigo mismo, con su familia, con sus amigos, con todas las personas que les rodean. Por lo más mínimo nosotros estamos en guerra, en conflicto con quienes nos rodean, con los animales, con la misma naturaleza. Entonces, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar, tenemos que analizar qué está pasando ahí, cómo vamos a obtener esa paz. ¿Cómo nosotros podemos hablar de esa autorrealización espiritual dentro de cada uno de nosotros? Pero para poder hablar de eso, tenemos que hablar del ego, tenemos que entenderlo, comprenderlo. Esos 7 pecados capitales que le hemos hablado cada domingo, donde está la pereza, la lujuria, la envidia, la codicia, la gula, etc. Nosotros debemos de hacer ese enfoque ahí, en que hay que eliminar esos defectos psicológicos. Pero yo le pregunto a usted, amigo televidente, ¿sabe usted cuál es uno de los defectos psicológicos más difíciles de eliminar? ¿Sabe usted qué defecto en usted aflora siempre, más usted sabe que está ahí, pero no puede detenerlo, no puede controlarlo y no puede eliminarlo? ¿Cuál es uno de los más fuertes? Y entonces ese es el programa del día de hoy. Y ahora sí puedo dar el título de este programa. ¿Cuántos problemas trae la ira? Así está titulado el programa del día de hoy. Y ese es el enfoque entonces. La ira es uno de los defectos psicológicos más difíciles de eliminar. ¿Y por qué? Vamos a analizar esto, vamos a ir entendiendo esa ciencia de la ira, cómo ella se manifiesta, cómo se alimenta. Tenemos que entender su estructura y sus transacciones. Y cuando digo transacciones, tal vez dirá usted, ¿qué quiere decir con esto? Más adelante se lo vamos a ir explicando. Vamos por paso. Tenemos que entender que todos sentimos esa ira dentro de nosotros. En cualquier momento, mientras usted va manejando y viene ese motorista y se le entra en el camino, que eso nos pasa muy a menudo, y usted hace así, ahí se manifiesta un poquito de ira. Cuando el niño sin querer, su hijo, rompió ese plato que se le cayó, como le puede pasar a cualquiera, y usted siente esa ira por dentro cuando ve ese plato roto. En lo más mínimo tenemos ira, pero también en lo más grande, cuando los gobernantes lo que quieren es vengarse porque ha pasado cierta circunstancia entre dos países, etc.
La ira nos está arropando y sabemos que esa ira tiene un porcentaje de esencia, de alma, de conciencia atrapada dentro de cada uno de nosotros. Y por tanto hay que entender cómo eliminar esa ira. Y otro detallito más, tal vez usted dice, yo no soy airoso, no, ese es uno de los defectos psicológicos que menos aflora en mí. Yo soy una persona tranquila, eso es muy raro que a mí me dé, como dice un buen dominicano, un pique, una rabieta de esas. Normalmente usted no lo ve así, pero está ahí adentro. Y cuando uno siente esa rabia, esa ira por dentro, uno se pasa el día entero dándole mente en qué debió decir, qué no debió decir, cómo actuó la otra persona, cómo debió actuar la otra persona. Ya hasta uno analiza, si vuelve a suceder, ¿qué yo le voy a decir a esa persona? Porque en ese momento la mente se torna fuerte, con mucha energía y valentía. Y esa ira resplandeciente le dice a usted que usted tiene toda la fuerza para decir y deshacer. Usted estralla, tira los platos, cierra esa puerta con todo ese gusto, porque esa ira tiene dominio de usted. Esa ira se olvida de usted, el intelecto, ya ni los pensamientos lógicos cruzan por ahí. La ira viene y atrapa ese centro emocional. Y de eso es que vamos a ir hablando en todo el programa del día de hoy, para que usted pueda conocer cómo se manifiesta esa ira en usted. Y lo más importante, la clave para eliminarla. Vamos a empezar nuestro programa entonces con el segmento de salud. Tenemos aquí 10 enfermedades y fármacos que causan ira, según Univisión Salud, con Hola Doctor. Este fue un tema que ellos trataron en el 2002 y nosotros lo volvemos a traer. Aquí habla de 10 enfermedades y fármacos que causan ira y las tenemos aquí enumeradas y vamos a mencionar algunas, no todas. Tenemos el hipertiroidismo o tiroides hiperactiva, las estatinas, que para los que no saben, las estatinas son los medicamentos que toman aquellas personas que tienen el colesterol alto para evitar alguna enfermedad cardíaca. Sabemos que más de 40 millones de personas sufren de colesterol. Incluso aquí entonces, ¿cómo se manifiesta esa ira? La FDA en Estados Unidos ha tomado como efecto, vamos a decir, efecto secundario de o efecto adverso de este medicamento, el mal genio, incluso hasta la depresión, la irritabilidad constante. Tenemos la diabetes también, que los niveles, cuando tenemos niveles bajos de azúcar, pueden causar repentinos estallidos de ira, según este artículo que trató Univisión. También tenemos los fármacos llamados benzodiazepinas, recetados para el sueño o para la ansiedad en muchos casos. También pueden causar enojo en las personas. Y así la enfermedad cerebral, o al ACV, como nosotros lo llamamos, un derrame cerebral, también puede causarlo. Un sinnúmero de cosas. Pero aquí el enfoque de este tema, de este artículo, fue cómo esas enfermedades causan ira. Y es cierto, lo que pueden hacer es, vamos a decirlo así, aumentarla. Pero vamos a la parte más esencial. ¿Por qué? Porque estas enfermedades con una pastillita se controlan. No decimos que se resuelve el caso. Con una pastillita se controla todo, excepto en el caso de tiroides hiperreactiva, pero con una pastillita usted controla esa diabetes, controla, vamos a decir, ese derrame cerebral para que no vuelva a ocurrir, tratando prevención. Para poder dormir se toma su pastillita, para que no vuelva a darle un ataque de epilepsia, vuelve y se toma otra pastillita. Pero algo muy importante, la mejor medicina es quitarle el alimento a esa ira. Si usted le quita el alimento a esa ira, no necesita esa pastillita. Claro, con esto no estamos diciendo que si usted tiene estas enfermedades, no se tome sus medicamentos. Sabemos que hay que tomarlos, que son importantes. Pero hay algo más. No podemos hablar de efectos adversos de los medicamentos, de la ira. La ira usted tiene que quitarle ese alimento. Debemos de dejar de alimentarla. Si le quitamos el alimento, mejoramos, controlamos más esas enfermedades o evitamos esas enfermedades, que es el verdadero enfoque que tenemos que dar. Si no le quitamos ese alimento, entonces lo que hacemos es que empeoran esas enfermedades o que se producen esas enfermedades en nosotros. Y por eso, para que usted entienda ahí, hemos traído un video que explica cómo la ira entonces afecta nuestra salud. Para que usted vea entonces la contraparte, que no solamente son estos medicamentos que me pueden causar ira, no, todo lo contrario. La ira me puede a mí causar estas enfermedades que hemos plasmado aquí en pantalla. Vamos a ver este video
que se llama ¿Cómo afecta la ira en la salud del ser humano? La ira es una emoción desbordada de la irritabilidad y se puede manifestar a través de la expresión facial, fruncir el ceño, rigidez muscular y expresión de rigidez. Afecta la calidad de vida y no solamente eso, sino que contagia a todas las personas que están alrededor. Una persona que se encuentra enfadada pierde su objetividad, pierde la conciencia de sus acciones, puede olvidarse de la consideración con los demás y de la tolerancia con la diferencia del pensar de los demás. Las personas que tienen ira no solamente la expresan hacia afuera, hay muchas personas que la reprimen, sintiéndola adentro y produciendo disconfort, no tolerando fácilmente el estrés y se puede manifestar con síntomas físicos como rigidez muscular, tensión, dolores de cabeza y crónicamente puede generar enfermedades mucho más delicadas como la hipertensión, la diabetes y aún el cáncer. Cuando tenemos ira, tenemos un sistema en nuestro cuerpo del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático, autónomo simpático, que según la medicina china es la energía yang, es la energía de calor, la energía de atacar o de huir a fin de protegernos a nosotros mismos. Y esto lo hacemos a través de una respuesta instintiva ante situaciones críticas. Biológicamente nuestra sangre y todo nuestro sistema inmunológico se va para la piel y para los músculos. Toda esta fuerza de nuestro cuerpo se concentra ahí y en nuestro lóbulo frontal, que es el que se encarga de racionalizar, de pensar, se va a los lóbulos occipitales y algunas partes del lóbulo temporal que van a encargarse de proteger nuestro instinto de supervivencia. Ahí podemos ver entonces que se manifiesta con dolores de cabeza, incluso dolores musculares, malestar, que luego entonces lleva a esa enfermedad. Debemos de entender que esa ira es nuestra propia concupiscencia y que debemos de quitarle ese alimento, como ya mencioné. Pero ¿cómo yo le quito ese alimento? Es conociéndola, sintiendo cuando uno siente cuando se va a manifestar esa ira. Los pensamientos son clave. Porque lo primero que empieza a batallarle es el pensamiento. Mira cómo me habló, mira lo que me dijo, mira aquello, mira esto. Vemos que un defecto psicológico puede causar tanto daño internamente, afectando nuestra salud, tan importante para nuestro cuerpo físico, porque necesitamos nuestro cuerpo físico para poder autorrealizarnos, tanto espiritualmente, que es la parte más importante, como también nuestra autorrealización física o profesional, que todos creemos que es la más importante, pero no es así. Entonces, ese es el enfoque que quisimos darle en la parte de salud, para que usted entienda, amigo televidente, que los defectos nos afectan en todo el sentido de la palabra, y debemos de corregir esto, debemos de cambiar. Y por eso entonces vamos a ver, vámonos un poquito más amplio, a nuestra parte social, cómo esa ira se manifiesta aquí en República Dominicana, cómo la ira se manifiesta a nivel mundial. Vamos a pasar con nuestra parte social. Tenemos en una imagen que se va a colocar en pantalla, que cuál es la causa de tanta violencia en el mundo. Pudimos ver recientemente lo que ha ocurrido en Francia, en Niza. Todas esas personas congregadas ahí para ver esos fuegos artificiales, celebrando un día tan importante. Sí, tenemos una llamada. Buenas. Sí, buenos días. Buen día. Felicidades por su programa, señorita Rafaela Telú y Rodríguez y Francisco Ramón Sánchez. Quiero señalar algo sobre el concepto que tienen nuestros psicólogos con respecto a la ira. Ellos dicen que la ira es un problema hereditario, es decir, el problema conductual de la ira es un problema hereditario. Y yo les quiero decir a los psicólogos contemporáneos que ellos están totalmente equivocados. Porque la ira es un fuego invertido negativamente en la sangre y proviene del ensemen sexual, que nuestros psicólogos desgraciadamente no han llegado a ese punto culminante de la ciencia del conocimiento de la sabiduría. Por ende, todos los seres humanos tenemos ira, todos sin excepción. Nacimos con ella, a
medida que creamos esa personalidad y viene de vida muy remota, antigua, en nuestra conciencia. Es todo. Pasen buenos días. Y felicidades por su programa. Muchas gracias, gracias por su aporte. Sí, esa sería la causa de la ira en nosotros. Sabemos que tiene un enfoque que viene por la parte del ensémine, como usted mencionó, la parte sexual. Pero eso es bien profundo ahí. Aunque usted, amigo televidente, debe de entenderlo, que la causa de la ira viene por la lujuria, aunque nosotros desconozcamos esa parte. Y que es un fuego invertido en la sangre, exactamente como acaba de mencionar el señor Marcos Santo Álvarez, que acaba de hacer nuestra llamada. Gracias por la llamada y por su aporte para mejorar este programa del día de hoy. Entonces, como le iba mencionando, vamos a pasar a nuestra parte social. Y cómo ese hecho de Francia, cómo vemos ahí el origen de tanta violencia. ¿Cuál es? Es la propia ira. Vemos cómo ese hombre, también es de origen francés, el cual es un chofer de camiones, un día tan normal en el que todos están congregados ahí para ver los fuegos artificiales, esa persona asesinó, mató a más de 84 personas. Centenares de personas han resultado heridas y muchas están en estado crítico. Este hombre tomó su camión y en el Paseo de los Ingleses en Niza, vino y atropelló a muchísimas personas. Esto era parte de una celebración del 14 de julio, mientras todos estaban esperando ver los fuegos artificiales. Hasta el momento no se ha mencionado que ningún grupo terrorista esté relacionado con este hecho. Sin embargo, vámonos a la base. ¿Por qué haber cometido este incidente tan catastrófico? Atropellar a todas estas personas tan inocentes que estaban simplemente viendo esos fuegos artificiales. ¿Cuál es la base de esa violencia en ese señor? Es la ira. Aún no sabemos la causa que lo llevó, pero le aseguro a usted, amigo televidente, que la ira estaba ahí manifestándose. De alguna forma u otra, él sentía ira, tal vez con su misma patria, algún hecho le ocurrió y lo que quiso tal vez fue venganza. ¿Y de dónde sale esa venganza? De la propia ira. Así tenemos en la otra imagen entonces al hijo de Osama Bin Laden, el difunto Osama Bin Laden, que ahora este hijo de Osama Bin Laden, Hamza, parece que va a ser el nuevo líder de lo que es Al-Qaeda. Y ya este joven, que en estos momentos tiene que tener aproximadamente 25 años, aunque no sabemos cómo se ve físicamente, porque vemos ahí que esa es una imagen de cuando estaba en su infancia, aproximadamente 12 años, 15 años, ahora ha enviado un mensaje de voz de aproximadamente 21 minutos en el cual él jura venganza con los Estados Unidos y todos los ciudadanos americanos porque fueron cómplices de sus gobernantes para asesinar a su padre. Y no solamente por eso, sino por la opresión que Estados Unidos ha causado contra los pueblos de Palestina, Afganistán, Siria, Irak, Somalia, etcétera, y el resto de las tierras musulmanes que no han sobrevivido a la opresión de los Estados Unidos, según él menciona en ese mensaje de voz de 21 minutos, el cual él mismo tituló Todos somos Osama. Se dirigió a los Estados Unidos y menciona claramente que si pensaba Estados Unidos que iba a salir de ese crimen inmoral que cometió sin culpa, que están todos muy equivocados. Ha dejado bien en claro que la venganza viene. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es el fondo de esa venganza? Es la ira, esa ira que él tiene ahí, esa impotencia por todo lo que ha ocurrido, por aquellos hechos anteriores. Sin embargo, él ve a su padre como un santo, porque sabemos que ese tipo de personas lo que creen es que están haciendo un sacrificio por su Dios, que están haciendo un bien. Y que entonces sabemos que Estados Unidos tampoco no es un pan comido, no es lo más santo ni lo más bueno, que ha cometido sus errores. Sin embargo, esta no es la forma. Lo que vemos aquí es venganza, ira por todos lados. Y vámonos entonces a un hecho más de la República Dominicana. Vemos el hecho en el cual el psicólogo Edwin Rafael Enríquez Toribio, de 38 años, un hecho ya pasado, murió de 5 disparos que le propinó su vecino, en la siguiente imagen que tenemos para el día de hoy.
Ahí vemos que un hombre mata a otro en riña por parqueo de condominio. Su vecino mató al otro vecino propinándole 5 disparos, luego de reclamarle el parqueo porque su carro estaba ubicado en su parqueo. Esto fue algo que ocurrió en Santiago, ya es un hecho pasado, no es reciente. Pero asimismo hemos visto muchísimos otros hechos, en la cual están jugando dominó, yo perdí la mano, empieza la ira y se torna una pelea y asimismo le han disparado a personas. De muchísimas formas vemos cómo la ira se manifiesta y estos son casos graves en los cuales se cometen feminicidios, genticidios, o sea, de todo, parricidios, que es cuando los hijos matan a sus padres, que también hemos visto muchísimo esto. O sea, un sinnúmero de cosas que la causa es la ira. Si nosotros pudiéramos entender cómo ella se manifiesta, cómo debemos eliminarla, todos estos hechos fueran en vano, o sea, no ocurrirían, sería todo lo contrario. Ya podemos retirar nuestra parte social. Y es para que usted vea aquí ejemplos de ahora, con lo de Francia, con lo de Osama Bin Laden, su hijo, y ejemplos que ya pasaron como el que hemos traído aquí, pero a diario sabemos cómo los esposos matan a sus esposas, o las mismas esposas hieren a sus esposos. Es un sinnúmero de cosas que está ocurriendo hoy en día. Y vamos a ver entonces nuestra parte social. ¿Qué nos trae nuestra parte social aquí con el señor Francisco Sánchez? Pasamos a nuestro segmento político. En esta parte, ya hablando un poquito más sobre lo que es la ira, es muy importante que cada uno de nosotros se dé cuenta de que ese mal que es la ira es lo que está acabando con nuestra sociedad. Y no hemos querido darnos cuenta. No nos detenemos un poquito a analizar cuál es la causa que está destruyendo nuestra sociedad, que está acabando con nosotros mismos. Ahí vamos a ver esta parte donde dice el Código Penal de la República Dominicana. Sabemos que tenemos esas maravillosas leyes ahí y son muy pocas cumplidas, como dicen, porque no están ahí para llenar un papel más. Y vamos ahí a ver que dice el artículo 302, se castigará con la pena de 30 años de trabajo público a los culpables de asesinato, parricidio, infanticidio y envenenamiento. Vemos que esas leyes se cumplen, pero cuando vemos que las personas tienen recursos económicos, tienen muchas facilidades. Entonces, las leyes se cumplen para muy pocas personas. Vemos que siempre el dinero, vamos a decir, la parte política siempre interrumpe en lo que son los procedimientos judiciales. Es decir, que la justicia no es como dicen que es ciega. La justicia mira muchísimo para los lados, mira muchas conveniencias, mira mucha movida y la que más me convenga esa es la que utilizamos nosotros. Si tenemos dinero, que hay una persona con dinero mata a uno y no dura nada preso. Sin embargo, un pobre infeliz mata a uno y 30 años y le botan la llave. Entonces, eso es lo que nosotros queremos demostrar a nuestra sociedad, que debe de haber una igualdad para todos, que el cambio que debemos de hacer, debe de hacer un cambio genérico, es decir, para todo el mundo. Porque el que tiene dinero viene y por un parqueo, como hablaba ahorita la señorita, mata a uno, pero ¿por qué lo mató? Dice, no importa, dice el ego, yo lo mato y ahorita si tengo que gastar $1 millón de pesos lo gasto y salgo. Entonces, ese es el problema que tenemos en nuestra sociedad. Seguimos con el artículo 303, que dice, constituye tortura o acto de barbarie, todo acto realizado con métodos de investigación criminal, medio intermediario, castigo corporal, medida preventiva, sanción penal o cualquier otro fin que cause a las personas daño o sufrimiento físico o mentales. Constituye igualmente tortura o acto de barbarie la aplicación de sustancias o métodos tendentes a anular la personalidad o la voluntad de la persona o a disminuir su capacidad física, mental o aun cuando ello cause dolor físico o sufrimiento.
vemos ahí que estos pobres muchachos, en muchos de los casos, hay personas que se han declarado hasta culpables, porque si vemos que usted va acusado quizás de un robo, pero quizás usted no lo cometió, ese robo, pero a usted agarran y lo castigan, lo torturan, bueno, pero hasta yo mismo diría, yo soy culpable porque me van a matar antes de tiempo. Entonces debemos de buscar otro método que hay ahí, que muchas personas dicen, no, yo tuve que decir una mentira, porque mira, me hicieron tal tortura, tal cosa, X cosa. Entonces, yo me declaré, no fui yo, pero yo prefiero caer preso. Entonces, a veces esos métodos no resultan mucho. Entonces, esos métodos deberán de ser vigilados y asistidos para que esas personas no sean torturadas de esa manera tan cruel y tan despiadada. Es decir, que si cometió un acto, se investigue, no que sean cómplices de eso como pasa, sino que se investigue de una manera natural, de una manera organizada, como se hace en muchos países, que se investiga, se llega a fondo, pero aquí no, aquí lo que se llega a fondo de cuál es el que va a dar más billete. El que dé más billete, con ese nos quedamos. También tenemos el otro artículo, que sigue ahí, 303-1, donde dice que el hecho de someter a una persona a tortura o alto barbarie se castiga con reclusión de 10 o 15 años. Pero ¿y a quién vamos a castigar? A nadie. El castigo se lo lleva a esa pobre persona que tuvo que decir quizá una mentira porque era castigado. Entonces, nosotros en verdad no tenemos sociedad, en verdad no tenemos ni siquiera país. Nosotros tenemos un grupito que está sacando provecho por todos lados, no simplemente el gobierno, sino en todas partes. Donde hay personas, lo que hay es un sentimiento egoico que dice, de aquí, ¿qué podré sacar? ¿En qué me podré yo beneficiar? Entonces, por eso tenemos una sociedad como la tenemos, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor es intereses egoicos. Nadie quiere llevar un conocimiento, nadie quiere llevar trascendencia a nuestra sociedad. Vemos como los gobiernos, nuestra sociedad, todo lo que están a nuestro lado, no le interesa nada que tenga que ver con cultura, nada que tenga que ver con elevar esos conocimientos internos. No, lo que le interesa al ser humano es la parte económica. Es decir, usted crecer, tener un carro mejor que el del vecino, que aquel compró una jipeta del año, yo quiero una. Eso es lo que queremos. Y vemos cómo hay una competencia en nuestra sociedad por teneres y teneres. Si el otro compró una jipeta 2015, uno quiere comprar una 2016. Si el otro compró esto, quiere. Entonces, ese gran daño que se le hace a nuestra sociedad, nosotros no queremos cambiarlo. No, sembramos más daño, sembramos más ignorancia cada día. No hay conocimiento de ningún tipo. Los valores se han perdido en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Seguir con ese cascarón vacío de conocimiento que nos han brindado en nuestra sociedad o hacer un cambio. De nosotros depende, pero el cambio debemos hacerlo cada uno de nosotros. No es el gobierno que debe de cambiar, somos nosotros mismos. Si nosotros mismos cambiamos, pues va a cambiar nuestra sociedad, nos vamos a transformar radicalmente. Vamos a continuar. Sí, hemos traído esta parte de este segmento político para que usted también entienda cómo, vamos a decirlo a mí, este mismo Código Penal entiende lo que son actos de barbaries, lo que son actos de violencia. Ahí mencionaba incluso la intimidación, es un acto de barbarie, de tortura. Sabemos esas personas también que tienen un castigo corporal. Sabemos cuántos hombres le dicen a sus esposas que no pueden salir, que si van a salir la van a matar. Esto es una forma de castigo físico, la dejan encerradas. También cuando menciona que causa daños físicos mentales, no solamente podemos pensar que la violencia es física, también los daños psicológicos que causan a la persona, con los mismos ejemplos que pusimos en la parte social. ¿Cuántas personas ahora se ven afectadas psicológicamente hablando, aunque no hayan estado ahí en el hecho? También esas personas que se le dan sustancias para que pierdan, vamos a decir, su conciencia en cierto sentido, y para entonces yo hacerla lábil, y ahí utilizo, y lo que hacemos es que cometemos violaciones sexuales con muchas jóvenes, o todo lo contrario. Cuando yo tengo ese equipo de béisbol, y yo sé que son todos menores, y sin embargo, homosexual al fin, con problemas degenerados sexualmente,
aprovecho a esos niños y lo que hago es que los intimido y también los violo. Todo eso es violencia y en el fondo está la ira, esa impotencia, ese mal, que es lo que queremos que ustedes puedan entender y que eso es sancionado en nuestro país y en todos los países del mundo. Pero también tenemos otro enfoque que dar. En muchos países solamente un hecho agresivo también puede llevar a lo que sería una sanción, sea económica o sea en la que tienen que hacer, vamos a decir, como menciona aquí, que tienen que realizar limpiezas públicas. En muchos países, en Estados Unidos sabemos de esto, simplemente por agredir verbalmente a otra persona, usted puede tener una sanción. En este país, entonces, nosotros debemos de cumplir con estas sanciones. De verdad, créame, que si nosotros cumpliéramos con ese código penal, disminuiríamos bastante los problemas que están arropando hoy en día nuestra sociedad. Pero, como mencionó aquí mi compañero, somos débiles con el que tiene dinero, pero somos justos y muy fuertes con aquel que lamentablemente no tiene esa ayudita, no tiene un amigo en el gobierno, un amigo que me ayude. Entonces, ahí sí nosotros queremos causar, vamos a decir, más daño. Vamos a reflexionar sobre esto. Y vamos a ver entonces qué nos trae el POSCLA. ¿Qué habla el POSCLA, nuestro Partido Socialista Cristiano Latinoamericano en República Dominicana? Sabemos que el POSCLA siempre está presente en cada programa de nosotros. Partido que nosotros queremos lanzar y que usted, amigo televidente, forme parte de él para poder algún día llevar, vamos a decirlo así, una mejoría. Vamos a perfeccionar, vamos a tratar de perfeccionar lo que sería cada uno de nosotros como seres humanos y así, entonces, mejorar como país. Y el POSCLA nos menciona que los grandes genios tienen en una mano la balanza de la misericordia y en la otra la espada de la justicia. Porque aunque hay que ser justos, también debemos de tener misericordia. Eso va de la mano, justicia y misericordia. Y entonces sigue mencionando que el líder espiritual, cuando no hace labor social, se convierte en un zángano inútil, en un irresponsable. Nosotros como líderes espirituales, todas las personas que están viendo que sea líder espiritual de cualquier religión, no importa, debe de alzarse, debe de abrir, un medio de comunicación como sea para llevar la verdad. Yo lo incentivo a usted, líder espiritual, que dejemos de hablar tantas mentiras, que dejemos de estar volviendo ciegas a las personas. Sabemos cuál es la verdad, cuál es el real conocimiento y depende de usted lograr que las ovejas del Señor todas lleguen a su Padre de nuevo. Y más adelante sigue diciendo entonces que en estos momentos de crisis, de valores, de ética, de moral, en cada ser humano, en las sociedades de nuestro mundo, es necesario que la religión salga del templo a trabajar intensamente para recuperar esas tres imágenes que vemos ahí, que simbolizan la paz, la libertad y el amor. Con esto, amigos televidentes, vamos a concluir esta parte aquí y nos vamos a unos pequeños cortes comerciales. No se muevan, que regresamos con muchísimo más.
Bien, continuamos con nuestro programa. Y un dato interesante que vamos a decir que se relaciona un poquito más con nuestra parte social. ¿Quién es más iracundo, el hombre o la mujer? Y se han hecho varios estudios en torno a esto en la Universidad de Argentina, de la Universidad John F. Kennedy, en la cual se ha podido determinar y toman como dato de referencia el dato de la Organización de las Naciones Unidas en el 2012, en el cual 8.570.051 presos recientes que habían en ese momento, apenas 4.4% eran mujeres, mientras que entonces el 95.6% eran todos hombres. Y si vemos aquí, si tomamos ese dato como referencia, y si vemos la causa de que esas personas estén en prisión, podemos saber que la ira sabemos que estuvo ahí a flote. Por tanto, podemos denominar que los hombres tienden a ser más agresivos, más iracundos que las mujeres. Y con esto no queremos decir que el hombre se tiene que trabajar más la ira y la mujer no se la tiene que trabajar, no, sino es un dato que llamamos para que también vamos a aprender sobre lo que nos rodea mundialmente. Pero lo más importante, eliminar ese defecto psicológico, usted sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña, sea lo que sea, porque sabemos que la ira se forma desde que estamos pequeñitos. Depende de usted el comportamiento de sus hijos. Sabemos que es necesario volver a tener esa colección de facultades, de virtudes, de bienes internos en cada uno de nosotros, que es ese conjunto de lo que forma entonces lo que es esa alma. Y a través de esa alma es que nosotros podemos despertar de nuevo, a través de ese despertar de la conciencia, es que nosotros podemos eliminar cada uno de esos defectos psicológicos. Sabemos que tenemos la ira, la debemos de autoobservarnos, de observar ese defecto psicológico. Y a través de nuestros sentidos, sabemos que la vista, el olfato, el gusto, el tacto, esos sentidos nos sirven para ver cuándo se va a manifestar esa ira. Y entonces hacerle un stop, analizarla, comprenderla, segregarla y pedirle a nuestra Madre Divina que nos ayude a eliminar ese defecto psicológico. Vamos a ver qué nos trae entonces el segmento bíblico sobre la ira. Y tenemos en Salmo 38, versículo 7, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Vemos ahí cómo nos hacen ese llamado en la misma Biblia, ese gran libro maravilloso, que si en verdad no lo aplicáramos cada uno, pues tuviéramos el conocimiento ahí, porque está ahí. Es decir, que si usted se trabaja la ira, como dice ahí, desecha el enojo y no excite de manera alguna, no se excite en hacer lo mal hecho, entonces vamos a transformarnos, nos vamos a cambiar, vamos a ser diferentes, vamos a ser una persona, vamos a decir, de bien, una persona pasivo, y nosotros vamos a asimilar mejor las cosas. Vamos a seguir adelante y ahorita... Exacto. En Proverbios 15, versículo 8, entonces, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la arcilla. Y esa imagen ahí no está en vano. Es para que usted entienda, amigo televidente, que cuando una persona actúa con ira, que cuando una persona viene a querer manifestarse negativamente en usted, haga oídos sordos a esas palabras, ojos ciegos a esas acciones, y perdone y aprenda a alejarse y a transformar esa impresión negativa, porque sabemos que es la ira que se está manifestando en esa persona. Sí, ahí vemos también que tenemos una llamada. Tenemos una llamada, buenas. Sí, buenas. Sí, buenos días. ¿Puede hablar? Buen día. Ahora Muy buenos días. Muy buenos días. Darle un caluroso saludo Gracias. a ustedes, hermanos, que están llevando este conocimiento. Igualmente. Ustedes hablaban sobre el defecto de la ira. Ese defecto es y ha sido el causante de muchas guerras, de muchos divorcios y de muchas batallas que hoy vivimos. Pero nosotros tenemos siempre que trabajarnos esos defectos que afloran cada día y siempre llevar, como dijo la hermana Arán, la Madre Divina. El estudiante
gnóstico o cualquier ser humano que se olvida de la madre fracasa inevitablemente. Eso lo dice el venerable maestro Samael. Enviamos un saludo muy especial desde Estados Unidos para todos ustedes y también exhortándole a todas las personas que sigan este programa, que es para alimentar nuestra alma. Que pasen un feliz resto del día. Gracias. Gracias por su llamada y por su aporte, muy importante. Muy bien, vamos a continuar con la parte bíblica, donde hablábamos del hombre iracundo que promueve contienda. Vemos que siempre donde existen esas personas iracundos, siempre hay pleito, siempre hay problemas, siempre hay divorcio. La gente dice, pero mira, ¿por qué tú has tenido varios divorcios, varios problemas, donde quiera que tú vas un pleito? Pero si tenemos la ira dentro. No pensemos que llevándolo donde alguien, usted podría calmarse un poquito, pero si no se hace ese trabajo sobre sí mismo, si no se decide usted a cambiar y a darse cuenta que es usted el que comete sus errores, entonces no va a haber ninguna transformación en ningún ser humano. Es decir, que aquí tenemos las herramientas para que usted cambie. De usted depende su cambio, su transformación. Vamos a continuar con el otro capítulo. En Proverbios 30, versículo 33, muy relacionado al anterior, menciona: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena a las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Ahí vemos las guerras que hay en nuestra sociedad, pero la primera guerra la tenemos con nosotros mismos. Vemos que si no mantenemos esa quietud, esa paz, de esa ira va a nacer esa guerra, va a correr sangre, va a haber muchos problemas en nuestra sociedad. Vemos ese resultado de esa ira, de esa agresión. Nadie puede hablarle a nadie porque le ofrece un tiro, lo mata. Entonces vemos que tenemos una sociedad totalmente dañada, podrida, una sociedad que solamente habla de sangre, de muerte, de toda la degeneración. Vamos a seguir con la otra parte para... Y nuestro último capítulo, en el capítulo 4, versículo 31, que menciona: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Vemos ahí el ejemplo que damos nosotros los estudiantes gnósticos de trabajarnos los defectos psicológicos. Vemos también que el objetivo del cambio del ser humano es auto-observarnos. Es decir, que si usted quiere cambiar la ira, usted dirá ya, ¿y cómo? Porque escucho que están hablando, pero ¿de qué manera? Aquí hablamos, en nuestras conferencias que damos en Villa Carolina los miércoles, de lo que es la autoobservación de sí mismo, de usted mirarse, es decir, que usted explorarse, reconocer que usted se olvida de usted mismo. Usted pasa el día entero olvidándose de que usted existe, de que usted es una persona, de que tiene 2 pies, que anda. Usted se olvida de usted. Y usted anda como un zombie en el aire. Viene alguien y lo asopla y usted se encojona, larga un grito. Entonces, nosotros debemos de aprender a tener autodominio de sí mismo. El autodominio, la autoobservación, darnos cuenta de que Dios existe dentro de nosotros mismos, nos va a ayudar a transformar la ira. Tenemos una llamada. Buenas. Sí, buenas. Sí, buenos días. Puede hablar. Muy buenos días. Muy buenos días. Estoy llamando para felicitar su programa, muy interesante, muy importante, siempre llevando esa pequeña parte de conciencia a la conciencia de los seres humanos. Y muy interesante hablar de que ustedes están comentando, de este defecto de tanta densidad, de tanta profundidad en los seres humanos, que obviamente los seres humanos todos lo tenemos, aunque haya personas que piensen que no. Y es importante recordar que para combatir este gran defecto hay que tener fuerza de voluntad, hay que realmente saber lidiar lo que viene siendo esa inconsciencia, esa identificación, esa fascinación que las personas muchas veces tienen por este mundo y las cosas de este mundo, y de que muchas veces se aman mucho a sí mismos, porque la ira tiene un enlace muy fuerte con lo que es el orgullo. Y hay que aprender a comprender este defecto en todo su resorte íntimo, interno, para poder combatirlo. Les vuelvo y les digo, un excelente programa y sigan. Felicidades. Gracias. Pase buen día. Algo que tenemos que mencionar y no se nos puede quedar, para que no se malinterprete. En la Biblia habla sobre la ira de Dios. Y debemos de entender que cuando hubo la traducción y todo esto,
se ha adulterado bastante la Biblia y queremos que usted, amigo televidente, entienda que en Dios no existe ira, que eso no es cierto. En Dios no existe la ira, sino que esa ira que se menciona es la propia concupiscencia de usted, de mí y de todas las personas. Esa es la ira que se manifiesta, la de su concupiscencia, para que tengamos claro esto. Y algo que mencioné al inicio del programa es la ira y sus transacciones. Cuando usted siente ira, coge ese pique. Muchas veces entonces viene el ego de la lujuria y dice, yo quiero tener una satisfacción morbosa. O viene el ego de la gula y se relaciona y lo que hace es que come sin parar porque se siente deprimido. O viene el ego de la pereza y como no me quiero trabajar a sí mismo y entender que he hecho mal, prefiero limpiar la casa muchísimo, pero no me quiero concentrar en cambiar yo. O viene el ego del amor propio porque me hirieron, me siento mal y yo soy la víctima. Estas son las transacciones que tiene la ira. Gracias por sintonizarnos en el día de hoy. Se nos ha acabado el tiempo, pero espero, amigo televidente, que usted haya podido entender la importancia de eliminar ese defecto psicológico de la ira y que a través de la autoobservación es que podemos lograrla. Que tengan buen provecho, que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Muchas gracias, que pasen